a Yetsus, al maestro Yetsus, para presentar su novela en el marco del PECDA, Chiapas. Nos gusta mucho cada que él ha tocado puerta aquí en el Centro Cultural El Carmen, y la verdad que tenemos pues todas las ganas de impulsar la literatura y la creación literaria en nuestra ciudad. Así que también digo, ustedes siéntanse como en casa y con las puertas abiertas también, siempre que quieran hacer una actividad al respecto. Bueno, en ese caso quisiera también darle la bienvenida a la maestra María Nerina Domínguez Díaz, que nos acompaña en la mesa. Les quiero pedir que les demos un aplauso, por favor. Y al maestro Milton Tobilla Osuna. Y bueno, por supuesto también a nuestro autor de este día, que es Jesús Eduardo Balcázar Padilla. Muchas gracias. Cada uno de ellos tiene la verdad que una trayectoria bastante destacable. Son realizadores, realizadoras ya con mucha trayectoria. Me voy a permitir leer brevemente algunos de los detalles de su perfil profesional. Sin embargo, si omito algo que ustedes quieran resaltar, siéntanse también en la confianza de hacerlo. Muy bien, bueno, pues voy a iniciar con la maestra Nerina Domínguez Díaz. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de las Casas. Es maestra por doble área. La primera es en Educación Superior, también por la Facultad de Humanidades aquí en San Cristóbal de las Casas. Y también tiene otra maestría en Pedagogía, en Formación en Estrategias Didácticas por el Instituto de Estudios Superiores Emilio Rabasa Estebanel, así como un doctorado también en Pedagogía por el mismo instituto. Ella ha impartido diferentes ponencias, presentaciones y además es autora de algunos libros. Voy a leerles aquí algunos de los títulos. Por ejemplo, Formación y Gestión del Estado de Chiapas, algunas aproximaciones históricas con el tema Los ayuntamientos municipales de San Cristóbal de las Casas en la segunda mitad del siglo XIX, así como coautora del libro Entremés histórico del siglo XIX, segundo tomo, de 1871 a 1880, por el Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de las Casas. Así que bueno, pues este es un poquito de su formación académica. Y bueno, a su vez también actualmente realiza un programa titulado Historiografía San Cristobalense, que tiene que ver con la historia de San Cristóbal de las Casas, narrada a través de los documentos y libros consultados, así como algunas cápsulas de historia que circulan en redes sociales y radio. Es docente también y presidenta de la tertulia de la Crónica e Historia San Cristobalense AC, donde promueve el rescate de la historia oral y escrita de esta ciudad. Así que bueno, ella es la maestra Nerina Domínguez. Otro aplauso, por favor. Y bueno, les voy a compartir un poquito acerca del maestro Milton Tobilla Osuna. Él es originario del barrio de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de los Altos de Chiapas y cuenta con una maestría en Educación por parte de la Universidad de San Cristóbal. En 2014 inició su trayectoria en los medios de comunicación, como lo son la radio, televisión local y prensa escrita, para difundir leyendas e historias en los barrios y las colonias de esta ciudad. En 2015 fundó el proyecto cultural Recuerdos San Cristobalenses, de manera inicial como página de Facebook encargada de la revitalización de la cultura en los barrios y colonias de esta ciudad, compartiendo fotografías antiguas recopiladas y haciendo una comparativa con fotografías actuales, historias, leyendas, datos curiosos, personajes, anécdotas, fiestas patronales y tradiciones. Actualmente la cuenta cuenta con más de 41,000 seguidores. Entonces, bueno, para que la sigan, la consulten, que vale seguramente mucho la pena. Y bueno, también es docente a nivel secundaria, es cronista popular independiente en San Cristóbal. Asimismo también es secretario de la tertulia de la Crónica e Historia San Cristobalense AC, integrante también del patronato de la editorial Fray Bartolomé de las Casas, de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación San Cristóbal, y del Club de Periodistas de San Cristóbal de las Casas, y es autor del libro Vivan Nuestras Tradiciones. Así que bueno, un aplauso también para él, por favor.
Y bueno, para finalizar con esta parte de las presentaciones, me voy a permitir leerles un poquito del perfil de Jesús Eduardo Balcázar Padilla, Ayetsus, quien es un escritor chiapaneco de ciencia ficción, terror y fantasía. También es poeta y compositor. Él proviene de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo radica actualmente en San Cristóbal de las Casas. Dirige la revista de literatura fantástica El Axioma y ha sido publicado en diversas plataformas digitales como lo son Sexta Fórmula, Revista Ibidem, Página Salmón, Espejo Humeante, Teresa Magazine, Polisemia Revista, El Narrativo, Fanzine Letras Públicas, Poetómanos, Cósmica Fanzine y otras más. Asimismo, su primer libro se titula Mis Tristes Memorias Electrónicas, impreso en 2021, y ha publicado un segundo libro de cuentos llamado Dimensiones Extrañas, disponible en Amazon y Entre Quimeras y Supernovas, en ediciones Arboreto, en 2023. Es delegado de la filial Amigos Internacionales del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste y miembro del Gran Colisionador de Textos Especulativos de la Ciudad de México. Becario PECDA, Chiapas 2022-2023. Entonces, bueno, les pido un aplauso también para él, por favor. Y pues bueno, les invito a que disfrutemos esta tarde con toda esta serie de datos históricos que seguramente nos van a compartir, que creo que no hay una manera pues más genuina y que nos haga amar tanto esta ciudad, que es a través de la historia. Entonces, bueno, pues que lo disfrutemos, y al finalizar vamos a tener una mesa con galletitas y cafecito. Entonces, bueno, para que hagamos un poquito de hambre mientras tanto. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, bueno, esta tarde aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, antigua Ciudad Real. Y bueno, aquí, bueno, que comentarles que, bueno, dar a conocer la novela que estamos trabajando ahorita. Actualmente pues está en proceso, es parte de, bueno, del proyecto PECDA que estoy actualmente trabajando. Y bueno, actualmente bueno, les daré una pequeña semblanza de este proyecto. Bueno, tal cual es una novela histórica, ya salvando también un poco del género que yo manejo, combinando un poco lo fantástico. Aquí, bueno, siendo los Altos de Chiapas, pues bueno, conocemos mucho que hay leyendas, bueno, hemos crecido, ¿no? Con cuentos sobrenaturales, anécdotas de espanto, y bueno, prácticamente toda la ciudad pues está lleno de historias, ¿no? Está los monumentos, bueno, San Cristóbal de las Casas es una ciudad monumental, ¿no? Bueno, tal cual, bueno, salvando un poco de toda la información que ha plasmado el autor, bueno, el gran historiador Andrés Sauri, ha demostrado, bueno, partes históricos importantes a lo largo de todo, bueno, de toda la Villa de Jovel, ¿no? Que antiguamente se llamaba aquí San Cristóbal, ¿no? Cuando llegaron los españoles. Y bueno, un pilar importante aquí en San Cristóbal de las Casas para que la civilización hubiera avanzado, bueno, fue la importante participación de los religiosos, quienes, bueno, pusieron el sustento y quienes enseñaron, bueno, también a los indígenas, a los indios, bueno, de aquel entonces, y bueno, fueron de la mano, ¿no? También con los constantes, bueno, trabajos, bueno, también excesos de tal vez abusos, bueno, que existieron en aquel entonces con los españoles, bueno, los primeros conquistadores, bueno, toda la gente que llegó con Diego de Mazariegos, ¿no? Y que conoció acá, empezó a poblar, ¿no? Toda esta villa, ¿no? Que antiguamente, bueno, los indios no lo poblaban, ¿no? Aquí hay un tópico muy interesante, bueno, que me comentó la maestra Nerina, bueno, de un libro que le va a comentar, de la Villa de Jovel, que, bueno, prácticamente, bueno, los indios que conocían, bueno, sus siglos centrales alrededor de toda la zona, decían que, bueno, estaba encantada, ¿no? Aquí todavía, bueno, habría que investigar un poquito más para saber qué
qué cosmogonía, bueno, qué fundamento existía, bueno, en estas culturas que, bueno, tenían un poquito de repelús, ¿no? Al valle, ¿no? Que prácticamente, bueno, también conforme pasó la historia, se fueron creando los monumentos, las iglesias, principales conventos. Bueno, aquí el valle siempre fue azotado de desastres, ¿no? Desastres naturales, bueno, las inundaciones, las pestes, bueno, creo que también fue, también todo este nuevo, ¿cómo se puede decir? Nuevo ambiente, bueno, que trajeron los españoles, nuevas enfermedades, nuevos estilos de vida, animales también nuevos, que también, bueno, voy remarcando a lo largo de la narración. Y bueno, ahí conforme fueron avanzando, tanto trabajos, también, bueno, exceso de tributos que también pedían a los indios, de que actualmente como nosotros tenemos los impuestos, bueno, por el SAT, pues sí, anteriormente, pues, tales kilos, bueno, o talegas de frijol o de chile, a fuerzas tenían que entregar a los indígenas, pero para, bueno, para tener un espacio, bueno, para tener un poco de respeto al trabajo que hacían, ¿no? Y bueno, también los religiosos tenían cierto poder en eso. Antes de las leyes de reforma, pues bueno, los religiosos tenían gran parte de tierras de aquí de San Cristóbal, antigua ciudad real, y bueno, también cobraban, bueno, parte de algunas ganancias, ¿no? Bueno, pequeños tributos que por ahí se fueron dando. Aquí, bueno, importantes, una importante orden religiosa fueron la orden de los dominicos, bueno, parte de la orden de los predicadores, ¿no? Que, bueno, fueron también los franciscanos, y en este caso, pues también órdenes como, bueno, los mercedarios, ¿no? Y también los jesuitas. Aquí los dominicos, pues bueno, tomando como referencia a Santo Domingo, pues fueron grandes, humanistas, ¿no? Desde la llegada de Fray Bartolomé de las Casas en 1545, pues bueno, Fray Bartolomé venía aquí para tomar el puesto de obispo y venía con la mentalidad de que, bueno, algo contraproducente más adelante, porque quería quitar la esclavitud a los indios. Bueno, todo San Cristóbal, bueno, todo Ciudad Real, bueno, fue creciendo con el sudor y el sufrimiento, bueno, del trabajo de los indígenas. Ellos levantaron los monumentos, bueno, ellos, bueno, afrontaron todas las consecuencias de ir urbanizando, ¿no? A fuerzas y entre desastres, ¿no? Todo aquí el valle, ¿no? Y aquí, bueno, Fray Bartolomé, bueno, venía con esa mentalidad, ¿no? De ayudar, ¿no? Y también con sus discípulos, bueno, su orden de frailes que venían con él, para tratar de bajar, ¿no? Toda esa sodomización, todo ese control que tenían los españoles, los encomenderos, bueno, los caciques también por acá. Y bueno, como todo orden establecido, si alguien viene y te quiere tirar el negocio, bueno, aquí la principal riqueza siempre eran los indígenas, porque no había oro, bueno, no había metales preciosos como, bueno, en el norte del país. Y los indios, bueno, tener tal cantidad, bueno, de grupos indígenas ahí, pues era una riqueza para las grandes familias españolas en aquel entonces. Y bueno, Fray Bartolomé, pues sí venía con esa mentalidad de despojar esto, ¿no? De ya, mira, no vamos a tener el trabajo de los indígenas, bueno, de los indios, pero sí, vamos a traer más negros de España, y bueno, de Europa. Y era algo contraproducente, ¿no? Él venía con una idea humanista de los pobres indígenas, ¿no? Pero a cambio quería traer más negros y mulatos, ¿no? De todo por acá que había sido un éxodo, ¿no? Para traer mano de obra y la búsqueda constante, ¿no? De pequeños tribus aledañas, pequeños pueblos para atraer a la villa y, bueno, tener como fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, prácticamente, pues, bueno, eso fue el poder, ¿no? Tanto el poder religioso, bueno, el poder, un poco de las delegaciones, bueno, del poder, que tenían aquí los españoles, y bueno, ya conforme fue pasando, ya se fue mezclando, ¿no? También la sociedad, ¿no? También españoles, bueno, se cruzaron con indios, incluso, bueno, nació el gran mestizaje, que prácticamente todos somos mestizos de acá, ¿no? Y los hijos, ¿no? Todo el sistema de criollo que fue avanzando, ¿no? Aquí, bueno, más allá de contar un poco el preámbulo de la historia, bueno, la evolución de Ciudad Real y cómo fue avanzando también en la vida religiosa y todo esto, bueno, también sucedieron rebeliones. Bueno, aquí, bueno, en 1712, pues bueno, fue la rebelión de los centales, que fue, bueno, fue un fenómeno muy interesante, bueno, de esta perspectiva, porque
ya los indígenas tomaron casi como que una batalla ideológica para decir que habían visto una virgen. Y aquí se hace algo igual, tuvieron su general, a la Virgen de la Caridad, que trató, ¿no?, de agarrar, de que la fe estuviera dentro de ella para luchar, ¿no?, con este levantamiento de indígenas que, claro, querían acabar con los españoles, bueno, con los encomenderos todos, ¿no?, con toda esta opresión que otorgaban, ¿no? En este caso, bueno, después de esto y que fueron aplacados y una masacre que seguramente existió en aquel entonces, ya bueno, más allá de que se habían visto, bueno, de que reducir el trabajo de los indígenas y todo esto, bueno, fue aumentando un poco más. Algunos alcaldes, bueno, oprimieron más a la clase obrera y todo ese tipo de cosas, y bueno, algunos religiosos, bueno, igual, fue incrementar la riqueza de los retablos y todo ese tipo de cosas. Bueno, son detalles que se fueron dando, ¿no? Fue un constante conflicto entre la población nativa y entre, bueno, los españoles, sus hijos y toda autoridad, ¿no?, que se hacía en aquel tiempo. Aquí la novela, bueno, más adelante trato de buscar salvar toda esa cosmogonía, toda esa creencia que existía y bueno, que actualmente, pues bueno, conocemos, ¿no? Aquí los Altos de Chiapas, bueno, también casi todo Chiapas, el sureste, hay muchas leyendas, ¿no? Aquí de entes sobrenaturales, bueno, del nahualismo, ¿no?, en este caso, ¿no? ¿Quién ha escuchado sobre el carejo? Bueno, de nahuales, ¿no?, de indios, que prácticamente brujos que se convierten en algún animal. Aquí San Cristóbal de la Casa pues está lleno de ese tipo de leyendas, ¿no? Ya tomando esto en cuenta, pues trato de dar un pequeño un desarrollo en donde el conflicto más adelante sería un conflicto ideológico y tanto con esos poderes sobrenaturales, ¿no? Por ahí con la maestra Laura, bueno, había encontrado también un libro que decía El poder contra lo sobrenatural, bueno, ahí en su biblioteca, que está fantástico, aunque también indica esa brujería que existía en Villalrosas. Y bueno, todo aquí existía ese tipo de poderes y conforme los religiosos fueron acabando con estas creencias y opacando todo esto, bueno, se fue disminuyendo toda esta cosmogonía, ¿no?, toda esta herencia cultural dentro de los indígenas, ¿no? Bueno, esto es casi un bosquejo de casi, bueno, las 100 páginas que deben de ser, pero bueno, estoy proyectando 120 páginas como lo indico ahí en el folleto, que bueno, sí da para eso y para más. Bueno, aquí le paso, bueno, el micrófono a la maestra Medina, a ver qué piensa al respecto. Bueno, como el autor, buenas tardes, como el autor ya nos dijo de qué se trata todo el libro, ya no hay mucho que decir. Vamos a hablar, puntualizar únicamente algunos acontecimientos históricos que sucedieron. Sí, nos hiciste mucho spoiler, ¿en serio? Ya no hay mucho que decir, pero está bien, se supone que se viene a escuchar sobre el libro y qué mejor que de las palabras del autor. Leyendo, bueno, los primeros capítulos, porque el libro no está concluido, todavía faltan 3 capítulos, ¿verdad? Entonces, este es el plan de lo que va a ser todo. El libro es un libro con tendencia histórica, fantástica, porque vienen algunos acontecimientos, algunas narraciones de las creencias de los indígenas pues en el siglo XVIII. El libro está centrado en el siglo XVIII y hace referencia a 1732. En estas páginas se va narrando cómo un fraile que viene de España llega a estas tierras. Y pues lo mismo que pasan los anteriores frailes por todas las vicisitudes de llegar a estas tierras chiapanecas, porque recordemos que si estamos en el siglo XVIII, los caminos son inhóspitos, entonces no es muy fácil llegar a Ciudad Real, que entonces así se llamaba, San Cristóbal, de los 8 nombres que ha tenido esta hermosa ciudad a través de su historia. Y recordemos que, bueno, Eduardo nos menciona Jovel. Jovel no fue en sí uno de los nombres de la ciudad. Jovel le llamaban los indígenas lugareños, antes de llegar a los españoles, consideraban que este era un valle encantado y mucho misticismo, tenían miedo de bajar
al valle porque creían que iban a encontrar nahuales y cosas de sus creencias. Esto lo menciona el doctor Heberto Morales Constantino en su libro Jovel, Serenata a la gente menuda, y él hace una narrativa precisamente de cómo era este valle, de cómo describen a este valle antes de la llegada de los españoles, durante la llegada de los españoles y después de la llegada de los conquistadores. Y se remonta un poco de esta trama histórica a de lo que sucedió en 1712, que es una rebelión indígena que se origina en Cancún con una indígena llamada María de la Candelaria, una joven que pues detrás de ella habían otras personas que la estaban manipulando y creían en la aparición y hablaban de la aparición de una virgen. Utilizaban una virgen cristiana traída por los españoles, pero detrás de esa virgen estaba la virgen real de los indígenas, que los incitaba a levantarse contra los españoles. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era ya no más tributos, ya no más abusos, ya no más mano de obra barata, gratis, pero sobre todo ya no más trabajar para los españoles, porque sí, en serio que los abusos eran exagerados desde la llegada de los españoles. Fueron muy fuertes los abusos, y si tomamos en consideración el mestizaje, recordemos que el mestizaje no se dio precisamente de una forma buena, porque fue a través de violaciones, a través de vejaciones hacia las mujeres que tenían nada de valía su palabra, y los hombres que trataban de defenderlas eran azotadas hasta la muerte, porque el salvajismo era fuerte, pero no por los naturales de acá, sino por esta brutalidad que traían los españoles. Recordemos que quienes vinieron en la conquista, aquí en México y en todo lo que fue parte de América Central, Latinoamérica, y bueno, no fueron precisamente grandes eruditos que venían de las mejores escuelas. Trajeron lo peor, la peor calaña de España, delincuentes, asesinos, violadores, y vinieron a ensañarse, a sentirse grandes señores en estas tierras y a ensañarse con los indígenas, porque allá de no ser nada, aquí a tener grandes terrenos, grandes porciones de terreno y tener gente sometida a ellos, pues era un privilegio que jamás iban a tener en España. Lo triste de esta situación era que también se crearon los grupos, y estos grupos eran manejados por los encomenderos. Entonces les exigían a los indígenas que les pagaran un tributo. Esta parte del tributo que se recogía cada fin de mes era parte para el encomendero y parte para la ciudad, es decir, para las autoridades de Ciudad Real. Y yo subrayé algunas cosas que me llamaron la atención, porque aunque no hay mucho escrito sobre ello, pero sí se sabe, o sea, mucho escrito aquí, porque a través de las cartas de Fray Bartolomé de las Casas, toda esta correspondencia que mandó a España para que terminaran ya tantas violaciones y tantos abusos a los indígenas, por el cual solo él estuvo 3 semanas en estas tierras y fue corrido por los encomenderos españoles, porque estaba en contra de tantos abusos a los indígenas. Entonces, pues él llega en 1545 y a las 3 semanas se tiene que retirar con parte de sus compañeros frailes. No se mantiene mucho tiempo aquí. Y bueno, después vienen ya más órdenes religiosas, que para 1545 prácticamente ya estaban casi todas aquí. La primera que llega en 1536 es la orden mercedaria, le siguen los dominicos, los franciscanos, los jesuitas y demás. Pero bueno, regresando a Fray Bartolomé de las Casas, él era dominico, como muchos sabemos, que sí se oponía a los abusos de los españoles, demostraba su calidad o su calidez humana, pero bien curioso, porque defendía a los indígenas y, como ya lo dijo Eduardo, traía esclavos negros. O sea, de cómo defiendes a unos hermanos pero sometes a otros. La doble moral, exactamente lo que ahora le llamamos doble moral.
Y eso era una triste realidad porque los esclavos negros que venían precisamente traídos por ellos desde otro continente, sufriendo las peores vejaciones, incluso peor que los de los indígenas. Pero en fin, ahí diríamos que esa es otra historia. Les voy a leer de don Jacinto Tojol. Él era un indio trabajador de aquí, de Sinacantán. Sinacantán fue muy curioso lo que pasó con ese pueblo, porque se quiso mantener al margen de la conquista, pero sucedió que cuando viene Diego de Mazariegos, bueno, desde antes con Luis Marín, llegan a estas tierras y traen este conflicto con los guerreros chiapanecas que no se dejaban someter. Pueblos como Sinacantán, que fue el primero, el señorío de Sinacantán es el primero que se le une a los españoles, y luego Chamula, entre otros, que se unen para vencer a los chiapanecas. Logran el cometido, pero no porque fueran mejores estrategas los españoles, sino porque pasaron muchas cuestiones que hicieron que los chiapanecas perdieran la batalla, pero sí perdieron la guerra, pero sí tuvieron la batalla. Los sinacantecas creen ellos que no van a ser molestados, pero ya una vez que tienen el poder los españoles acá, en lo que es que ya es Ciudad Real, resulta que también ellos son obligados a pagar tributo, también ellos son sometidos, entonces pues de nada les sirvió esa alianza en primera instancia con los españoles, ni tratar de mantenerse neutrales. Y don Jacinto Tojol, que era un indio trabajador y dedicado, siempre se esforzaba para cultivar el suficiente maíz y frijol para sustentar las necesidades de su familia, además de dar el pago reglamentario del tributo que requerían los caciques para satisfacer las necesidades de la Ciudad Real. Los caciques pues estarían entre ellos cobrando la parte que les quedaba y la parte que le quedaba a las autoridades de Ciudad Real, que en un principio eran 10 fanegas de maíz, 2 cargas de frijol y 8 cargas de chile. Pronto se transformó en 13 fanegas de maíz, 3 cargas de frijol, 10 cargas de chile y demás el pago de un tostón real. Situación opresora que se había incrementado tras la rebelión de los cendales. Aquí está hablando que es 1732, la rebelión de los cendales se da 2 décadas antes, estamos hablando de 1712. Entonces, a raíz de esta rebelión es que les empiezan a incrementar el tributo. Y cada vez la pobreza de los indígenas es mucho más notoria porque no les dejan para comer. Y don Jacinto Tojol, cuando le toca entregar el tributo, pues le dice al encomendero que no tiene el tributo completo porque hubo una mala cosecha, hubieron lluvias muy fuertes que perjudicaron grandemente la cosecha y pues que no les queda ni siquiera ellos para comer. El comendero dice que no es la primera vez que sucede y manda a azotarlo ahí enfrente de todos sus compañeros, y el hijo se mete a defenderlo y también le da una santa paliza. Entonces veamos qué tanto es el abuso. Eso es solo una. Sí, exacto, un solo bosquejo. Hay otro que me llamó mucho la atención sobre los grandes abusos que cometían los encomendadores. Por eso le digo que de aquí es donde realmente viene el mestizaje, de las grandes violaciones que se cometían hacia las mujeres indígenas. Y no estamos diciendo que ya eran mujeres mayores de edad, eran niñas violadas en su mayoría, que apenas empezaban ellas a cambiar su cuerpo ya por mujercitas, a tener ya un cuerpo para dar fruto, y al ser violadas pues ya quedaban embarazadas de los españoles. Le llamaban los famosos hijos naturales, como muchos sabemos, porque por favor no eran reconocidos, pero sin embargo pues tenían que crecer estas criaturas, que al final de cuentas pues también terminaban siendo crecidos por un indígena que se terminaba casando con esta mujer, porque todos los indígenas sabían los atropellos que pasaron las mujeres. Y habla de español que se llama Manuel Montes, y dice: conforme pasaron las semanas, habla de la esposa de don Jacinto Tojol, María Chunu. Dice: conforme fueron pasando las semanas, las intenciones del viejo Manuel fueron volviéndose más morbosas, hasta que una tarde, justo cuando María se tendría que retirar,
El hombre la llevó al granero a fuerzas y entre palabras obscenas que en castellano no pudo entender, la pobre mujer indígena finalmente él abusó de ella, la desvistió con lasciva y la violó con rudeza. Aunque María se quejó y trató de forcejear, sus actos fueron casi nulos debido a la mayor fuerza del degenerado español. Y su argumento era: yo les pago muy bien y este es el pago que me debes dar tú, es decir, refiriéndose a María. María no tardó en enterarse que aquel acto insano era muy usual en el comportamiento del sucio coleto, es decir, de esa persona que no era la primera vez que violaba a una mujer. Sus compañeras habían recibido el mismo tipo de abuso sexual en sus primeros días de trabajo y luego esporádicamente también después. Conforme nuevas trabajadoras ingresaban, los deseos de aquel hombre no tenían límites y sus compañeras le decían que para evitar quedar embarazada del español tenía que irse con una curandera a evitar precisamente un embarazo, porque nadie de ellas quería tener un hijo de un español, y menos en esas condiciones por las cuales habían sido tratadas brutalmente. No es el único caso, esto era una constante durante este periodo que se vivió en Ciudad Real, y es algo bien curioso, porque este sistema en pleno siglo XXI se sigue repitiendo. Niñas o muchachas que vienen de las comunidades indígenas a trabajar a algunas casas en San Cristóbal son abusadas por los dueños de las casas. Yo conocí una situación así con una alumna de secundaria que me dijo que tuvo que salir corriendo de la casa de su patrón porque él ya la había abusado una vez. Estamos hablando del siglo XXI y estas atrocidades se siguen repitiendo, estos abusos del que tiene el poder y tiene el dinero se siguen repitiendo, y no es exclusivo del siglo XVIII donde está esta novela, sino hasta el siglo XXI, que hoy día todavía siguen sucediendo. Pero bueno, pasando a otras cosas, también me llamó mucho la atención de la manera en cómo fallece un fraile. El pobre pide auxilio, va corriendo y resulta que lo está persiguiendo una cabeza, y esto le provoca un infarto. Es decir, la novela tiene algo de fantástico y llega un momento que también se divierte uno, porque va en un sendero y él no alcanza a llegar a donde hay gente y solo escucha que se va moviendo el monte, la hojarasca, y él cae, decide hacerle frente a lo que lo está siguiendo, no espera que de la nada sale una cabeza con cabellos en forma de serpiente, le provoca un infarto y se muere. Entonces, creo que hay mucho que leer, hay mucho que decir. Sí, pobre sacerdote. Bueno, no se abarca a otros movimientos indígenas como la de 1869 ni la de 1863, que es cuando se quema el Palacio Consistorial, pero aún así, bueno, yo creo que lo puedes retomar en los siguientes capítulos, pero no creo que viva tanto el fraile. Si es el señor fraile, no creo que viva tanto. Para darle más ya el micrófono a mi compañero y amigo Milton, hasta aquí dejo mi participación. Gracias. Bueno, pues ya no sé con qué completar, porque creo que los dos ya complementaron muy bien e introdujeron a lo que trata esta novela fantástica histórica. Pero sin embargo, pues no me voy a quedar con las ganas de hablar, por supuesto que voy a hablar, ¿verdad? Yo me tomé el atrevimiento de hacer una división de los capítulos en cuanto a los aspectos históricos más importantes que agrega Jesús en su obra. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla de la llegada de los frailes dominicos que vienen a esta ciudad real. Por ejemplo, la introducción a la descripción del Valle de Jobel vista por los primeros visitantes. Una ciudad real, localidad que servía como principal centro religioso dentro de toda la provincia de Chiapa. Aquel pueblo escondido entre las montañas y la niebla había obtenido diversos nombres con el pasar del tiempo: Jobel o Izacatlán, junto al Zacate Grande, que es lo que significan las dos palabras, y como le conocían en náhuatl y en tzotzi. Entonces, pues con eso introduce muy bien Jesús, considero, esta obra, porque nos da a entender en dónde se centra la vida de los frailes. Aunque sean fantásticos, pues no dista de la realidad. Eso es lo que quiero hacer hincapié.
También en ese mismo capítulo 1, pues los frailes venían de Salamanca, de España. De hecho, existe un libro que es el diario de Fray Tomás de la Torre, el diario de Salamanca de 1944-1945. Es un año que narra Fray Tomás todo lo que le sucedió a los dominicos, que solo vinieron muy pocos de todos los que venían. Unos murieron de fiebre, otros se ahogaron en el mar, en fin, un montón de calamidades. Otros dicen bueno, no lo dice directamente, pero pues que en la curia de México, en la mitra de la Ciudad de México, pues que les dieron brebajes para que casualmente ya no llegaran. Y como allá estaba el centro de la Ciudad de México, era más franciscano que dominico, pues se puede creer. Entonces no nos vamos tanto a lo fantástico. También pues el reconocimiento que hacen a Diego de Mazariegos. Por ejemplo, vaya travesía que tuvo que dar Mazariegos en los primeros momentos que cruzó estos caminos. ¿Cómo pudo conocer su exacta ubicación? No, pues no pudo, lo fue descubriendo, así de simple. Entonces todo fue de que viene de Chiapa de Corzo, que unos dicen que lo corrieron, otros de que no aguantaba el calor, en fin. Son tantas cosas, pero pues aquí los frailes reconocen a Mazariegos. Igual hacen mención al histórico lanzamiento del cañón del Sumidero, del río Grijalva, de los indios chiapanecas, que no quisieron enfrentarse a los españoles. Eso es lo que nos narra la historia chiapaneca oficial. Igual hace mención en el capítulo 1, por eso es la llegada de lo que ellos encuentran al venir a la antigua diócesis de Chiapa, cuyo centro era Ciudad Real. También pues la rivalidad entre encomenderos y Fray Bartolomé de las Casas, ellos ya lo mencionaron, creo que no hay mucho que ahondar, porque se sabe que Bartolomé venía con la idea de defender a los esclavos indios que habían en esa época, y que pues hace su canje, ¿verdad? Como tienda de raya, dame los nativos y yo te doy los negritos, y así sucesivamente. En lo personal, si me preguntan quién debería de ser el verdadero protector de los derechos humanos, pues no sería tanto Bartolomé, sería Fray Tomás Casillas, que hasta los liberó y les da terrenos llamados actualmente Barrio del Cerrillo, para que vivieran tanto indígenas como algunos negros y mulatos. Entonces el mérito sería para Fray Tomás Casillas, que hasta dicen que está incorrupta en la catedral. Bueno, también la situación de cómo se encontraban los conventos en un estado totalmente deplorable, ¿verdad? Muy abandonados, no había apoyo porque justo ellos batallaban contra los encomenderos, entonces no tenían recursos más que para comer con los terrenos que ellos tenían. Por ejemplo, los dominicos tenían aquí en Ciudad Real la labor que el antiguo molino de Santo Domingo, lo que es actualmente el Ojo de Agua, y colindando con el cerro del Moshviquil. Entonces igual los franciscanos, San Diego era su molino, el molino del Cubito, y así sucesivamente tenían sus propiedades y solo con eso vivían. Y también hacen una diferencia muy marcada entre cómo eran las casas del siglo XVIII de los encomenderos, las casas barrocas, como lo vemos en la Casa de la Sirena del Marqués de la Tobilla, y las casitas de los barrios con adobe, con bajareque, con tejamanil, ahora con teja. Entonces sí es muy marcada la diferencia, poderle decir jacalito como le decían antes. En el capítulo 2 pues es un paseo en la villa, y yo cuando leí Paseo en la Villa dije, bueno, fueron a visitar a la Virgen o algo de México. No, la Villa Real de Chiapa, porque así se llamó originalmente cuando vino Diego de Mazariegos. Villa Real de Chiapa de los españoles, porque él nació en Villarreal, España. Después también se cambió al rango de ciudad, tanto en España como acá. Por eso se llamó Ciudad Real. Pero principalmente se le llamó Villarreal, por eso Jesús lo marca muy bien, que pues paseo por la villa. Resaltar la arquitectura de la catedral en los tiempos del obispado de Olivera y Prado, que resaltan una catedral majestuosa en forma rectangular, con cuando inicia la construcción del barroco chiapaneco, como la conocemos. O sea, es muy bien mencionado la función de San Nicolás, solo para negros indígenas, así de sencillo. Los esclavos no podían entrar a la catedral, les hicieron una iglesita llamada San Nicolás. Luego, ya ahí en el paseo por la villa, encuentran los frailes encabezados por, ¿cómo se llama el fraile? Augusto Monreal. Entonces él es el protagonista, se me va. Pues bueno, encabezando él y todos sus compañeros, que son 8 frailes que vienen,
pues vienen viendo los conventos de los franciscanos que tenemos de este lado, los dominicos, que era donde iban a vivir, los mercedarios, que fueron los primeros y que los dominicos no querían, por eso hicieron hasta lo imposible para que se fueran, y los jesuitas, que es la escuela que tenemos aquí, lo que es actualmente la Facultad de Derecho sobre el Andador y la iglesia de San Agustín. Bueno, y mención de los barrios. Miren, por aquí tenemos el Cerrillo, que la Merced, que San Diego, San Felipe, ahí todavía lo mencionan como barrio, cuando fue de las primeras poblaciones de esta cuenca o de este valle, como le quieran llamar, que Andrés Aubry dice que es una cuenca, ¿verdad? Y no va tan lejos. Sin embargo, pues nos dice, está Ecatepec y Moxpiquil, fueron los primeros asentamientos reconocidos que tenían hasta centros ceremoniales. Pero bueno, ya no queremos centros ceremoniales, llega Fray Juan de Orduña en 1622 y aquí vamos a fundar San Felipe Ecatepec. Entonces, por eso en Ecatepec suceden esas cosas y hasta esos tiempos era barrio, ahora es una comunidad independiente o comunidad ejidal, como le quieran llamar. Y pues bueno, también los territorios de los conventos de Chiapas, las calles aún era tierra para el siglo XVIII, y hace mención en este capítulo 2 de este lugar, el convento de las monjas de la Encarnación, que se les dio el terreno de todo lo que era la iglesia de San Sebastián, hoy llamada Templo del Carmen. El capítulo 3, un pasado lleno de estigmas, ensalzar la fachada retablo del centro de Santo Domingo con las imágenes que representa aquellas decapitadas que hizo el fraile Chanona, ¿verdad? Víctor Chanona, que fue el que los decapitó. Ahí podíamos ver a los santos principales, Santo Tomás de Aquino, San Jacinto de Polonia, San Vicente Ferrer, que ahorita ya ni se ven. ¿Por qué? Porque fue justo por una guerra que se decapitaron. Entonces, en los tiempos de la Reforma, efectivamente, y pues todo eso todavía se ve en el siglo XVIII, por eso los frailes aquí en la novela alaban cómo es la fachada retablo. Los predicadores dominicos dominaban mayor parte de la evangelización en Chiapas. Eso es cierto, la mayor parte de conventos fueron dominicos. Está el convento de Copanahuastla, el convento de Sinacantán, el convento de aquí, de Ciudad Real, el de Tecpatán, en fin, San Marcos en un principio también fue un convento, y por supuesto el de Chiapa de Corzo. Entonces los dominicos arrasaron casi con la evangelización de Chiapas. Sí, de hecho estuvieron un ratito en Chiapa de Corzo. Unos dicen que sí, se fueron todo lo que es el norte, en fin, a ellos se les atribuye muchas de las iglesias actuales, y por eso hay santos dominicos que se celebran en los pueblos. Bueno, también hace la mención nuevamente del convento de la Encarnación, inicia la cercanía con el convento de la Encarnación y la mención al templo de San Sebastián, porque el protagonista hay como que le empieza a traer una religiosa simpatiquita, no dista de la realidad. Antes había una barda perimetral desde Catedral hasta Santo Domingo, y los barrios no podían acceder a todo lo que hacía el clero en esas épocas, porque ellos tenían el poder, el dominio. Entonces, detrás de esas bardas perimetrales no sabíamos qué sucedía. La mención, aquí en ese capítulo se hace la primera mención de la rebelión de los Cendales de 1712. No voy a hablar de más de la rebelión, ya lo dijeron mis compañeros. Y pues la mención de los antiguos dioses, que sobre todo que se veneraban. En el capítulo 4 ya vienen los conflictos, lo de los tributos a los caciques españoles, la descripción de la vestimenta de los habitantes de Sinacantán. Ahí como que se quieren empezar nuevamente a sublevar, pero no se dejan, según lo narra la novela fantástica. Ahí narra de una pequeña sublevación, pero no se dejan. Los centros ceremoniales, el señor negro, que era muy alabado en Sinacantán, el intento fallido de la rebelión, y pues un juicio, así de sencillo. Ahí vienen los conflictos en donde pues no dejan. De hecho, todas esas rebeliones se vinieron a concluir tal vez en el 94, qué sé yo. En el capítulo 5
pues un asalto nocturno, es el diario del protagonista en donde no puede dormir y simplemente él menciona lo que dice su corazón, lo que está ocurriendo hasta que está enamorado de Sor Francisca, un montón de cosas. Ustedes se van a emocionar en esa parte fantástica. Ahí en este capítulo 5, Augusto Montreal comienza a sentir atracción por la monja Francisca Ruiz. Ahí lo describe en su diario. La mención de algunas leyendas de la ciudad, lo que decía Jesús o Ayexus sobre los nahuales, que Cadejo, la Yegualcigual, el negro cimarrón, bueno, todas esas leyendas que todavía son muy populares y muy arraigadas en esta zona. Hace la mención también del libro de un diario de un viaje de Salamanca a Chiapa de Fray Tomás de la Torre. De hecho, creo que de ahí se basó el autor para adaptar lo que decía Fray Tomás de la Torre, pero ahora en Fray Augusto Montreal. La entrada del túnel bajo el piso del templo de Santo Domingo. De hecho, esta es la leyenda más popular de San Cristóbal, creo, la de los túneles o el túnel que conecta de Santo Domingo aquí al Carmen, a San Francisco, pasa por Catedral. Unos dicen que es el andador, nadie lo ha comprobado, por eso nos vamos en leyenda y quién sabe si todavía lo veamos. El caso también habla de los abusos del obispo Álvarez de Toledo para el cobro de diezmos injustos a los indígenas principalmente, y con eso basarse para construir y poner más joyas a la catedral, a Santo Domingo y a la nueva capilla de la Virgen Generala de Caridad, que es la que defendió a San Cristóbal contra la rebelión de los Sendales, contra la Virgen del Rosario, que es la que dicen que se apareció en Cancún, ¿verdad? Entonces por eso hay un libro muy bueno de las dos vírgenes, que creo que es de Jean de Vos, que narra cómo la guerra de las dos vírgenes, la que representaba Cancún y la que representaba Ciudad Real. Bueno, en el capítulo 6, las consecuencias, se toca más a fondo el tema de los túneles, qué sucede, habla de aparecidos, habla de riquezas, de cuestiones que no sabía la sociedad que ocurría, y por eso también se puede creer que se construyeron los túneles en su época. No solo en Chiapas, no solo en San Cristóbal, están los túneles de Guanajuato, por ejemplo. ¿Por qué? Para que la gente no se entrometiera en los asuntos de la iglesia. Las quejas de los monjes porque fue encerrada la monja, bueno, esa ya es cuestión de fantasía. Y la función de los túneles se concluye en el capítulo 7, ¿verdad? Que es en donde va la novela. Estamos picados. Bueno, yo en lo personal me siento picado. ¿Qué va a proseguir? Repito, no dista de la realidad de lo que ocurría en el siglo XVIII. Va muy de la mano. Simplemente se adaptan nombres fantásticos, personajes. El tipo es bonito y yo felicito a Jesús que hace este tipo de novelas porque echa a volar la imaginación para que comprendamos un poco lo que sucedía en la vida histórica religiosa en esta antigua Ciudad Real. Esperamos ya tener pronto los resultados. Yo sé que van a ser exitosos y pues a motivarte que no dejes de escribir las novelas históricas fantásticas. Gracias por su atención. Bueno, sí, ciertamente, bueno, aquí más mi interés es darle vida a la historia. Bueno, en este caso, bueno, los libros están ahí, ¿no? Para estarlo leyendo, checando lo que ha pasado, ¿no? Aquí, tal cual, son como pequeños cuadros, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Que la rebelión, ¿no? Que cuando se fue Fray Bartolomé, ¿no? Que los grandes dominicos que levantaron la ciudad. Pero bueno, ¿qué pasó todo ahí, no? ¿Qué conflictos hubieron? Bueno, ¿qué pensaban, no? Todos estos frailes, ¿no? Y bueno, aquí el trasfondo dentro del clímax, ¿qué ocultaban los religiosos, no? Bueno, aquí la principal leyenda que trato de inmiscuir, bueno, son los túneles, ¿no? Prácticamente si los túneles hubieran sido para algo bueno, o también si fueran seguros, ¿no? Ahí estuvieran como algo turístico, ¿no? Bueno, creo que se ha especulado mucho, ¿no? Que van a dar a conocer los túneles, pero bueno, es una leyenda, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues bueno, fue como que ¿cómo se puede decir? Un atajo, bueno, un pasadizo que solo los altos rangos, o bueno, determinadas personas de la élite de la ciudad, pues bueno, conoció, ¿no? Y en este caso también los religiosos. Prácticamente, bueno, la primera vez que escuché de los túneles fue de que
en Santo Domingo pues hay una entrada, ¿no? Y de hecho, en el capítulo 6, ya cuando los brujos, bueno, a partir de un conflicto en Sinacantán, los brujos se reúnen para venir a asustar a los españoles aquí en Ciudad Real, bueno, muchos religiosos pues buscan la manera de escapar o de esconderse, ¿no? Porque, bueno, pueden ser brujos o, bueno, simplemente indígenas, ¿no? Que venían a buscar y a dar la turna, ¿no? A todo este poder que oprimía, ¿no? A los grupos, bueno, a los naturales aquí en Ciudad Real, ¿no? En todos los santos. Aquí, bueno, es más, buscar, especular qué pudo haber pasado, bueno, también, bueno, hace unas semanas, bueno, también una chica, bueno, exponía aquí en, ¿cómo se llama? En Abolón, bueno, sobre los pecados y, bueno, también los excesos que habían tenido los religiosos. Bueno, hablaba más de Comitán, de San Bartolomé de los Llanos, bueno, de San Carranza y de algunos, bueno, sacerdotes o curas que prácticamente abusaban. Bueno, habían, bueno, indias, bueno, que iban, bueno, a confesarse, o también criollas, bueno, coletas, bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, personas, pues, que iban a las iglesias, iban a confesar, y bueno, entre esto de que se confesaban, habían también tocamientos inapropiados, ¿no? Bueno, algunos religiosos pues empezaban a tocar piernas, y bueno, si la persona indígena o, bueno, español lo dejaban, pues, bueno, seguían tocando, ¿no? Bueno, aquí la historiadora, bueno, la maestra que expuso esto, bueno, tocaba más esta región, ¿no? Comitán, Venustiano Carranza, y bueno, el Camino Real, ¿no? Y Ciudad Real, ahí qué pasó, ¿no? Bueno, aquí la maestra también comentaba, ¿no? Del incendio de los archivos históricos, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, ajá, 1863. Ahí, bueno, había muchas demandas, ¿no? La gente que, bueno, por suerte sabía escribir y sabía hablar castellano, bueno, iba a denunciar de vez en cuando, ¿no? Sea que les hacían caso o simplemente los mandaban a azotarse religiosos, o sea, o a encarcelar un rato a cualquier español por ahí, algún coleto, por decirlo. Habían pequeños testimonios, ¿no? Desconocemos, bueno, podemos especular, ahí está la facilidad de especulación de que tal vez en ese incendio habían documentos que ocultaban o daban a conocer ese tipo de detalles, ¿no? Que, bueno, tal cual, bueno, solo Dios, bueno, los dioses sabrán qué tipo de documentos habían ahí, ¿no? Ya lo que sabemos nosotros, pues bueno, es casi como que la base del iceberg, ¿no? ¿Qué hay debajo del iceberg, ¿no? Que es lo que trato de explicar aquí en la novela, ¿no? Y bueno, aquí, abusando un poco de la confianza del maestro Tobilla, igual, si te gusta leer el primer capítulo, bueno, el preludio, que prácticamente habla lo trato de colocar en medio del conflicto, bueno, es la técnica narrativa de media res, que es donde ahí se van incluyendo ya en el conflicto principal. Y bueno, le paso la palabra y para que se vayan dando una idea. Bueno, el preludio. En aquel momento, el joven fraile Augusto de Montreal comprendió que la vida religiosa siempre estaría envuelta de peligros y cercana al mal. Con el pasar del tiempo había conocido muy buenos hermanos frailes y sacerdotes en su camino, pero también logró conocer a hombres muy avariciosos, manipuladores y blasfemos, que utilizaban la palabra de Dios como mera herramienta para alcanzar sus propios fines. Desde el inicio, el padre llegó con una mentalidad positiva a las tierras templadas de Ciudad Real y siempre buscó la manera de salvar a la población del yugo opresor de los españoles, para crear una mejor obra civilizadora y otorgar una adecuada enseñanza sobre los senderos del Señor, una valiosa labor que había sido dirigida desde los inicios de la conquista por la valiosa orden de los dominicos. Desde su llegada, vislumbró proseguir con los objetivos de Fray Bartolomé de las Casas, así como integrar una filosofía religiosa fortalecida por las enseñanzas de Tomás de Aquino y Santo Domingo de Guzmán. Gracias a su ardua preparación en los monasterios de Salamanca, conocía muy bien su sagrada profesión, escuela que solidificó en campo abierto estando en Nueva España, donde además de hablar en castellano, también se dedicó a aprender las lenguas de los naturales,
motivo que caracterizó a los miembros de la orden para lograr ganar confianza de los indios y con ello una mejor colaboración para sus fines evangelizadores. Recordó con incertidumbre las duras semanas sufridas en alta mar ante llegar de nuevo al mundo, donde las grandes tormentas y olas azotaban al navío y los ponían en riesgo de ser tragados por el abismal océano. Se lamentó por los hermanos que había perdido en esos días turbulentos, a los que no lograron soportar las enfermedades contraídas en el camino. La vida de un fraile nunca fue denominada como fácil, ni mucho menos exenta de adversidades. Comparó su situación actual como una travesía marina más, de esas pruebas de supervivencia que colocaba Dios para lograr enfrentarlas con sabiduría y astucia. Las bestias marinas estaban en todos lados, desde encomenderos avariciosos, militares violentos, a alcaldes abusadores, y con incomodidad confirmó que también dentro de la iglesia, desde miembros del clero regular y secular, cualquiera podría identificarse con ese parásito de la maldad y la inmundicia, de aquello que corroe el alma y la vuelve pecadora, sometida a los placeres de la sociedad cada vez más degenerada y complicada de enderezar. Mientras avanzaba temeroso en el oscuro sótano del convento, trató de reunir todo el valor posible para encaminar de mejor manera su temperamento, pues tanto la protección de sus compañeros, el grupo de indios que lo seguía y la apreciada amiga Francisca Ruiz dependía de ello. El viejo padre Cornelio del Paso avanzó entre la multitud, cargando entre sus manos trémulas una larga llave que incrustó en la puerta llena de moho que se encontraba al final del pasillo. Tras el leve chirrido, frente a todos abrió las entrañas de uno de los secretos mejor guardados por la orden de los dominicos, los túneles sagrados debajo de la ciudad. Ingresen con cuidado, muchachos, el piso suele estar húmedo y es resbaloso, pero síganme en todo momento y llegaremos a una parte segura. Aquí estaremos a salvo mientras pasa todo el alboroto, mencionó el padre mientras cargaba una lámpara de aceite. El fraile Hugo Corso se acercó y sonrió al anciano. Me alegra mucho que pudiera encontrarla. ¿Dónde la obtuvo?, cuestionó el curioso joven. Por suerte el padre Ignacio había dejado su repuesto debajo de su escritorio en un diminuto compartimiento detrás de los cajones. Si no fuera por esto, seguramente estuviéramos con mayor riesgo allá arriba. Muchas gracias por su valiosa ayuda, padre Cornelio. No sé realmente qué haríamos sin su presencia, comentó la monja Francisca Ruiz y abrazó al párroco. Los demás frailes hicieron lo mismo. Más arriba se escuchó el azote violento que hacía un grupo de hombres en la entrada del convento. Seguramente los soldados del comandante Martín estaban allá afuera, intentando entrar y resguardarse de lo que ocurría en el exterior, o buscando a alguno de los dos religiosos prófugos. Todos los presentes se vieron entre sí, sudando frío y con preocupación de sus miradas. El padre Jerónimo supuso que había llegado el momento para actuar y hacer algo de provecho en su vida. Quería hacer valer cada arruga y cana que se había tatuado con él en los años. Armado de valor, se adelantó a hablar. Sigan vosotros su camino, muchachos. Protejan a los indios y vayan por las hermanas monjas de la Encarnación. Yo me quedaré para custodiar la entrada y ganar un poco más de tiempo. Sé que podrán estar en buenas manos del hermano Cornelio. Yo también iré con usted, estimado padre. No lo dejaré solo, se aventuró a decir fray Mauricio de la Cruz mientras empuñaba su antorcha con determinación. Los presentes murmuraron entre sí y el indio Canek habló con su mujer tratando de hacerla mantener la calma. Me quedaré con los curas para proteger junto a ellos la entrada, dijo seriamente y abrazando a su par de hijos, despidiéndose de ellos. No lo hagas, Juan. ¿Quién cuidará allá abajo? Está muy oscuro, mencionó su mujer Catalina mientras lo tomaba del brazo. He cuidado siempre del convento y el trabajo de los padres es mi deber moral darme esta tarea. Canek se quitó el crucifijo que cargaba en su cuello y se lo entregó a su esposa. Le dio un beso en la frente y se alejó junto a los religiosos. La india Catalina no tuvo más opción que afrontar la decisión de su marido. Por más los dominicos siempre habían sido bondadosos con su gente. Ella rezaría todo lo necesario para que regresara salvo a sus brazos. Tu familia estará a mi cuidado, querido Canek,
No te preocupes, alcanzó a decir Fray Augusto tratando de tranquilizar a su amigo. Confío en que así será, padre. Ahora vayan y aprovechen el tiempo, exclamó y desapareció escaleras arriba. Ya los azotes estridentes de las grandes puertas se escuchaban con mucha insistencia. Montreal junto a los demás ingresaron al territorio desconocido de los míticos túneles bajo un pueblo, un vestigio construido por los religiosos desde el siglo XVII que fue expandiéndose a lo largo de la ciudad conforme iba creciendo. Aunque los indios que ayudaron a construirla seguramente ya estaban muertos, las leyendas sobre la existencia de estos todavía se contaba entre los pobladores del lugar, pues tal sitio ignoto estaba alejado de los ojos de los indios para que nadie se entrometiera en los asuntos religiosos, actos de la mayor parte de infames que nadie debía conocer, pues causaría mayor estigma en la iglesia. Las miradas temerosas del fraile fue cambiando a una completa seguridad. Mientras Dios estuviera a su lado, nada malo pasara. Se enfocaba a pensar en ellos, en creer en los dogmas en el dogma más consolador que pudiera. En la superficie el caos se congestionaba en las calles, pues muchas criaturas extrañas y animales peligrosos llegaban desde los cerros y algunas otras habían caído del cielo, como demonios que buscarían acosar hasta el último español escondido en su más elegante cabaña, implantando la discordia de los propios colonizadores. Habían sembrado con el pasar de los siglos, llenos de abusos y de excesos. Los primeros religiosos buscaron la erradicación de las creencias antiquísimas, combatiendo lo que consideraban idolatría, conocimiento ancestral que se guardaba todavía con los grandes maestros brujos en los cerros, mártires que buscarían la manera de ser recordados para la posteridad, aunque siempre habían sido perseguidos por la iglesia. Ahora era momento de ajustar cuentas y dar una adecuada redención de los pecados gestados en Chiapa de los españoles. Bueno, un aplauso al maestro Sevilla. Muchas gracias. Bueno, me encantó la voz del maestro, bueno, pues no debí ser cronista y sabe poner esa voz para tenerlo en suspenso a uno, ¿no? Sí, locutor y cronista y todo. Sí. Bueno, le paso el micrófono por si gusta indicarnos unas palabritas por ahí. Bueno, ya para no ir cansando a los que están hoy presentes, se les agradece pues la asistencia el día de hoy y se les invita que en cuanto salgan la novela El Sendero del Fraile de Jesús Eduardo Balcázar Padilla, lo consigan, ¿cierto? Lo consigan y se diviertan un poco con ella. Además que vienen muchos datos históricos que son importantes conocer de la vida de esta hermosa ciudad de San Cristóbal, próxima a cumplir ya 500 años de vida. Y felicito precisamente a Jesús Eduardo por ese trabajo que está realizando, por ser becario del TEUDA. Y escribir no es fácil, ponerle tanta emoción, suspenso, creatividad a un libro tampoco es nada fácil, y más cuando hay que ingeniárselas para integrar en una novela personajes míticos que vienen siendo parte de la cosmogonía de la gente de un lugar. Y esta novela realmente atrapa en muchos sentidos. Yo estuve leyendo los primeros capítulos que me mandó Eduardo y realmente sí se las recomiendo. Se van a pasar un buen rato cuando salga el libro y ya lo tengan en sus manos. Agradezco